Soy Santiago Mediano, soy presidente de Santiago Mediano Abogados desde su fundación y soy especialista en derechos de autor y propiedad intelectual, que es una de las actividades a las que principalmente se dedica mi despacho. Bueno, la ley SINDE lo que pretendía era una modificación de otras disposiciones para permitir un mayor grado de protección en los derechos de propiedad intelectual en Internet. Este mayor grado de protección se ha articulado a través de un medio o una herramienta que podríamos llamar peculiar. Es decir, si la protección de los derechos de propiedad intelectual se ha venido desde su existencia articulando a través de los juzgados y tribunales sin perjuicio de las medidas administrativas que especialmente en otros tiempos existían en la ley, ahora lo que hemos visto es que en una norma con rango legal se abre la posibilidad a que la administración, sin previo control judicial, pudiera cerrar páginas web que claramente estuviesen infringiendo derechos de propiedad intelectual. El revuelo que esta nueva ley, este proyecto de ley del gobierno ha levantado, proviene esencialmente de dos tensiones, genera dos tensiones. Uno, tensiones con parte del público que piensa que es correcto que el uso y el acceso a los objetos protegidos por propiedad intelectual, la música, los libros, las películas, debería ser gratuito cuando se hace a través de Internet, o incluso que entiende que esto es un mero intercambio de información entre particulares en donde ni jueces, ni administraciones, ni titulares de derechos pueden intervenir. El segundo foco de tensión, que a mí me parece mucho más interesante y desde luego a tener en cuenta con profundidad, es el hecho de que la posibilidad de que la administración, el gobierno, pueda cerrar con carácter, digamos, preventivo y sin que un tribunal o un juzgado haya fallado diciendo que efectivamente una página web está infringiendo derechos de propiedad intelectual, podría ser una fuente de graves lesiones a la libertad de expresión. Es decir, tiene reminiscencias a situaciones del régimen de Franco, en donde había una censura previa, o a otras iniciativas del anterior gobierno socialista, el de Felipe González, como la llamada Ley Corcuera, en donde cabía una agresión contra la inviolabilidad del domicilio cuando la policía entendiese que se estaba cometiendo un delito flagrante en ese domicilio. Ley que fue declarada en ese punto inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Aquí nos encontramos con este segundo foco de tensión. Evidentemente no podríamos hablar tanto de la inviolabilidad del domicilio como de un cercenamiento de la libertad de expresión al socaire de la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Yo personalmente creo que no se me puede tachar de albergar el menor atisbo de duda sobre mi dedicación personal y profesional a la defensa de estos derechos, pues me acojo a esta visión de las cosas, ¿no? Creo que deben articularse otros mecanismos que no supongan o que no nos lleven a una situación en la que el gobierno puede cerrar preventivamente páginas web. Bueno, yo creo que tenemos que revisar la legislación sobre servicios de la sociedad de la información. En Internet hay muchas compañías y mucha gente haciendo negocio, pero lo que no puede ser, como ha sucedido y viene sucediendo hasta ahora, es que el negocio tecnológico y de telecomunicaciones sea totalmente indiferente a las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y que por lo tanto la legislación que proviene de directivas europeas, en donde los prestadores de los servicios de la sociedad de la información y las compañías de telecomunicaciones son completamente ajenas a la responsabilidad por la violación de los derechos de propiedad intelectual, exige una revisión. Ahora mismo hay una norma que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que les exime de responsabilidad a no ser que reciban una notificación fehaciente de una autoridad competente diciéndoles que hay una violación de derechos. En este sentido, creo que lo que debería articularse es los mecanismos necesarios para extender la responsabilidad a través de formas más ágiles a estas compañías, que son, en definitiva, quienes mejor pueden hacer o adoptar las medidas que hacen falta para evitar la violación permanente que se hace a través de Internet de los derechos de propiedad intelectual de creadores, productores, editores y distribuidores de
de productos culturales y tecnológicos. Yo creo que esto ahora mismo es un poco punta de lanza no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Todavía no están cuajados los mecanismos, no están cuajadas las herramientas, y no podemos decir que nadie cuente con una experiencia suficientemente larga como para aconsejar un método u otro. Y además aquí yo creo que no podemos despreciar las diferencias en la idiosincrasia cultural de los estados y de los pueblos y las naciones. Es decir, lo que puede ser válido para un país como Noruega u otros países nórdicos, quizá para los países del sur no sea tan válido. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es abordar de una vez por todas, con visión a largo plazo, la necesidad de educar a los miembros del público en que las violaciones de los derechos de propiedad intelectual nos perjudican a todos. Creo que se pueden adoptar medidas a corto, medio y largo. Las medidas a corto plazo las he intentado indicar un poco antes. Una revisión de la legislación sobre los prestadores de servicios de la sociedad de la información y las compañías de telecomunicaciones, que lleve a estos prestadores de servicios de la sociedad de la información y a estas compañías a un mayor grado de implicación en que no se vulneren los derechos de propiedad intelectual a través de sus servicios, y medidas y obligación de adoptar medidas ágiles y eficaces. Las medidas a medio plazo pues es sin duda una revisión de la legislación sobre propiedad intelectual y el desarrollo de nuevos modelos de negocio en el nuevo entorno que Internet supone. Y en las medidas a largo plazo creo que lo único eficaz es abordar la cuestión de la educación de las personas. Las personas tenemos que recibir una educación en valores y tenemos que hacer que estos valores se apliquen también a la propiedad intelectual y al uso de la misma a través de las redes digitales. Yo creo que lo primero que hay que hacer es no solo ceñirnos a la ley de propiedad intelectual, hacen falta más modificaciones legislativas, como decía, en donde hay una permeabilización de las disposiciones relativas a la sociedad de la información y a las redes digitales y las telecomunicaciones respecto de los derechos de propiedad intelectual. En definitiva, esto es un poco lo que se ha tratado de hacer por parte del Gobierno a través de la Ley Sinde. Este compromiso que parece que el presidente Zapatero adquiere con la administración norteamericana de sacar a nuestro país de la lista de los estados donde mayor número de violaciones de la propiedad intelectual se comete. Yo creo que esto es un compromiso positivo, pero los medios tienen que ser respetuosos con esta Constitución y tienen que ser respetuosos con nuestras tradiciones y cultura. Y en definitiva, empezando por ese proceso de permeabilización, llegar a la ley de propiedad intelectual y hacer que las disposiciones que protegen los derechos en la red pues sean tan fáciles de aplicar como fuera de la red. Y sí, creo que en esta materia debería llevarse a la ley de propiedad intelectual no solo la protección entre los particulares y las compañías que explotan, sino también a las compañías de tecnología y telecomunicaciones.